Amigos televidentes, gracias por continuar con este su espacio Cerrando la Noche, y ya en esta parte del programa tenemos un analista internacional que siempre pues, nos prestigia con su presencia. Hablamos de Yaxel Román, con quien casi siempre periódicamente conversamos sobre los temas internacionales, las cosas que están ocurriendo, y la verdad que es preocupante lo que sucedió en Francia, en la ciudad de Niza, donde pues prácticamente murieron más de 80 personas. Y a diario vemos escenas de terrorismo en diferentes partes del mundo, y la verdad es que queremos debatir con Yasser, hablar sobre este tema, también sobre los policías que han sido, pues, que le han disparado, en este caso, francotiradores, para que nos dé una panorámica de qué es lo que está pasando, si es que se está llegando, si es que se está acercando el final del mundo. Buenas noches, Jackson. Yo ¿Se está pensé acercando el que final Yacel del era mundo? analista, no predicador. Sí, bueno, muchas gracias siempre por la invitación. Yo desde luego contento de estar aquí con ustedes cerrando esta noche, y desde luego el mundo en general, porque durante mucho tiempo se creía que eran países en específico, pero estamos viendo que el mundo se encuentra en una situación bien preocupante de fanatismo, extremismo y violencia, tanto política como religiosa, como de otras vertientes, porque la semana pasada no solamente vimos la violencia religiosa, la violencia fanática, sino que vemos cómo esa se mezcló para violencia política, que fue lo que vimos el viernes en Turquía. Y digo se mezcló porque ese episodio del día viernes, y que se sigue prolongando hasta hoy ya de una manera más, si se quiere, calmada, tiene mucho que ver con el tema religioso. Sí, creo que abordaste el tema de Turquía. Vamos a hablar un poquito en detalle cómo ocurre el intento de golpe, qué ha pasado después de... Pero ¿por qué nos separamos estos minutos? Ver el tema que planteaba del terrorismo y luego ver el tema concreto del golpe o el autogolpe en Turquía, para separar en dos momentos esta situación. Yasser, a veces siento, son dos cosas que quiero preguntarte, que hay unas vidas que pesan más que otras. Pienso yo, y así lo dejan ver los medios nacionales e internacionales. Yo recuerdo que los 40 y pico estudiantes de México, como que a nadie le importó. Bueno, en México sí fue una gran... No, en México, pero estamos hablando de cómo se comporta el mundo. Sí. La decena de personas que mueren a diario en Palestina o en Siria, como que tampoco le importa mucho a determinados sectores. Sí, el pobre Sin embargo, Líbano, el pobre Líbano, que tiene constantemente sin embargo, estos ataques. mueren personas en Francia, mayor o menor, y el mundo se alarma, o mueren en Estados Unidos, y parece que entra un pánico colectivo a nivel mundial. ¿Por qué ese tipo de comportamiento? Y no darle el mismo valor a la vida. Sí, bueno, tenemos que primero comenzar aclarando y resaltando que toda vida vale igual, ya sea en África, ya sea en Asia, ya sea en el continente americano, ya sea en el continente europeo. Ahora bien, sí tenemos que ser realistas y reconocer que por distintas características de los lugares donde se llevan a cabo estos ataques cobardes, lamentables y trágicos, crean reacciones distintas, porque si bien todo tipo de este ataque crea pena, porque no creo que nadie se alegra de eso, tenemos que reconocer que, por ejemplo, y tristemente, mucha gente asume que este tipo de cosas están supuestas a pasar, que son la cotidianidad en el Medio Oriente, que son la cotidianidad en África, que son la cotidianidad incluso en América Latina. Ahora bien, mucha gente también entiende que esto no está supuesto a pasar en los países más desarrollados, porque tienen, y muchas veces, reconozcámoslo, nosotros mismos tenemos ese pensamiento que nos inculca a veces el mismo imperialismo cultural, de que estos países ya superaron todo este tipo de conflictos. Entonces, cuando pasa algo, por ejemplo, digamos en Holanda, que no es un país que no llega a la mente en ningún tipo de violencia, aún sean 7 muertos comparados con los cientos que mueren constantemente en el Líbano, un país que comparte frontera con Siria. Esas muertes crean una mayor reacción por el tema de que uno no está esperando que eso pase. Es un problema de costumbre, tú estás planteando. Tristemente, porque llega un momento en que se vuelven estadísticas. Entonces, para muchos,
ya cuando pasa algo tan frecuentemente, termina volviéndose una estadística. Y vuelvo y te digo, porque si vemos la prensa internacional todas las semanas, vamos a ver que en el Medio Oriente, esto que vimos en Francia y que hemos visto en Bruselas, es casi el pan de cada día. Eso es trágico, eso es doloroso, eso rompe el corazón, pero pasa tan frecuente que de alguna manera inhibe a la gente. Y acerca de lo que ocurre un hecho como esto, yo digo que tiene 1000 explicaciones, pero no hay una sola justificación para que ocurra. No, de ninguna No lo hay. manera. Sin embargo, yo pienso que no se puede solo analizar la manifestación del problema, que son esos atentados. ¿Cuál es el origen? ¿Qué es lo que provoca esta situación? ¿Qué papel han jugado las potencias, Francia, la propia Inglaterra, Estados Unidos, en que este mundo del Medio Oriente se haya exacerbado? ¿Cómo han influido ellos Sí. Bueno, en este tipo de comportamiento que parece de reacción por parte de esta persona ante situaciones históricas que le han impuesto? a veces pudiera parecer que es de reacción, pero tenemos que tomar en cuenta que el mayor porcentaje de víctimas del terrorismo son personas del mismo islamismo y que son personas que viven en estos países, no necesariamente en Inglaterra, en Francia o en Estados Unidos. Son personas que son las mayores víctimas en cuanto a porcentaje. Ahora bien, como tú bien resaltas, hay muchísimas causales, porque no solamente está el tema de las intervenciones militares que durante mucho tiempo han llevado a cabo estas potencias y otras que no mencionamos, sino también está en que, por ejemplo, vemos ahora cómo recientemente gran parte de los ataques, o quizás no gran parte, pero por lo menos una parte considerable, ha sido llevado a cabo por personas que se han criado en Occidente y que son personas que de alguna manera se han sentido alienadas en su propio país, se han sentido como que no forman parte de esa cultura, y a veces el mismo rechazo que reciben de la sociedad mayoritaria donde viven los lleva a sentir, bueno, la gente me ve de todas maneras como si yo fuera una persona violenta, entonces a mí ya lo único que me queda es hacerle caso a estos extremistas. Están tematizados. Sí, entonces yo por eso sí creo que independientemente de todo lo que sucede, siempre hay que mantener la tolerancia y no generalizar de ninguna manera, porque cuando una persona se siente de esa manera acorralada, eso crea una debilidad y un colapso mental al punto tal de que quedan prácticamente abiertos a los incentivos del terrorismo perverso, que no les importa de ninguna manera el sufrimiento mental y emocional que puedan tener estas personas. Lo único que los motiva no es combatir a quien ven como el invasor, es de alguna manera ellos controlar de manera absoluta y teocrática los territorios donde viven. Yo soy de opinión, y Giovanni, creo que tú, de que el respeto no se impone, sino que se gana. El respeto se gana. Y tú hablabas en algún momento de el aspecto cultural, el aspecto religioso. ¿Tú no crees que si Occidente diera también un paso atrás en su tipo de relacionamiento, de relaciones con esta zona del mundo, y permitiera también que estas personas libremente decidan ellos sus cuestiones culturales, religiosas, su organización como Estado? ¿Tú no crees que esto pudiera contribuir a bajar un poco la tensión que se ha creado desde hace mucho tiempo? Desde luego yo creo que eso es un componente, porque hay que recordar que Estados Unidos, que ha intervenido en varias ocasiones en estas áreas y en otras, no siempre escoge al mejor socio en esos países. El mejor aliado. Y vemos que en varios casos, esos socios que Estados Unidos quiso vender como abanderados de la democracia, terminaron siendo incluso más totalitarios que el que tenían antes. Entonces yo sí creo que Estados Unidos, independientemente de que junto con otros países ha querido ser el principal defensor de los derechos humanos, creo que hay ocasiones en las cuales debería replantearse su acción en estos casos. Ahora bien, en cuanto al tema cultural, también tenemos que entender que una cosa es lo que por distintas razones históricas o culturales un país asuma como valor dentro de ese país, pero hemos estado viendo cómo estos grupos extremistas, fanáticos, asumen esos valores
o antivalores porque llegan a actuar con violencia y lo quieren implantar a nivel global. Porque, por ejemplo, vimos en diciembre del año pasado como en Colonia, Alemania, mientras se celebraba el Año Nuevo, hubo alrededor de 2.500 violaciones de distintos grados contra mujeres que un grupo que todavía no se ha determinado de cuántos inmigrantes de estas áreas las agredieron sexualmente, las acosaron sexualmente como una manera de implantar lo que ellos veían que es honor, porque consideraban que eran mujeres que estaban vestidas de manera muy provocadora y que eso era algo que para ellos resultaba abominable. Como vimos también en el fin de semana, como fue asesinada en lo que se llama un homicidio de honor por parte de su hermano, la modelo pakistaní, que era conocida como la Kim Kardashian de Pakistán, por el tema de que su hermano consideraba que sus fotos eran demasiado provocadoras y que eso atentaba contra el honor. Entonces estamos hablando de que una cosa es la cultura y otra cosa es la violencia intolerante. Bueno, con el permiso de Yaxel Román, analista, invitado internacional que tenemos en el programa, vamos a ir a la pausa y luego vamos a hablar del golpe o autogolpe en Turquía. Vamos a la pausa. ¿Qué tipo de comportamiento? Bueno, regresamos, ya estamos de vuelta en su espacio Cerrando la Noche y le formulamos una pregunta en el aire a Yaxel Román, analista internacional que está con nosotros en el programa en el día de hoy, y es que si fue un golpe o autogolpe lo que sucedió en Turquía recientemente la semana pasada, y además hay una preocupación de Estados Unidos y otras potencias de que entienden que con esto no se vaya pues a eliminar lo que es la oposición en esta ciudad, en este país. Bueno, primero hay que de alguna manera repasar lo que ha sido Turquía luego de la revolución Atatürk, que fue una revolución bastante, si se quiere, liberal dentro del islamismo, porque fue una revolución que implantó el régimen político aún vigente en ese país, que impulsaba, contrario a muchos otros vecinos, una separación clara del Estado y la Iglesia. Era una revolución laica. Entonces, a través de esta historia de Turquía moderna, que lleva ya 56, 57 años, varios gobiernos son los que han caído cuando de alguna manera el ejército, que se refiere a sí mismo como el heredero y el guardián de la revolución Atatürk, de la separación del Estado y la Iglesia, ha considerado que los gobiernos de alguna manera quieren violar estos principios, son el primero en llevarlo a su caída. Y precisamente el partido actual de gobierno, todavía actual, porque no llegó a caer, o todavía no ha caído. Tambaleó, pero no cayó. Sí, tambaleó. Cogiendo limosna no lo tumban, como decía el jefe aquí. El partido AKP, el partido de Erdogan, es un partido que es heredero del partido que fue el último en recibir un golpe de Estado en Turquía, que fue en 1998, precisamente porque el ejército consideraba que ese partido, que en ese momento se llamaba el Partido del Bienestar Islamista, era demasiado fanático y que era un partido con una agenda religiosa, y fue por eso derrocado en 1998, fue declarado inconstitucional por la Corte Constitucional de Turquía, algo que fue respaldado por la Corte Europea, y luego reemplazado por este partido, que inicia primero con un corte que quería ser más moderado. Incluso para el tema internacional y el tema de política internacional, vale la pena mencionar que buscando este partido heredero desplazarse de lo que era visto como su fanatismo islamista, intentó entrar como miembro pleno a la Internacional Demócrata Cristiana en ese momento, una membresía que nunca se llegó a aceptar, lo mantuvieron como miembro observador hasta que en el año 2013 se separa. Pero entonces ya en el gobierno, Erdogan, tras consolidar su poder, que es un líder bien popular, lo vimos el viernes y el sábado, con cómo el pueblo salió a defender al presidente y ex primer ministro, ha vuelto a, de alguna manera, querer vincular el islamismo con el gobierno. Y en el comunicado que sacó el ejército el día viernes, citaban este creciente autoritarismo y este creciente islamismo por parte del presidente como las razones del intento de golpe de Estado, que yo no diría que fue un autogolpe, pero le cae como regalo del cielo a Erdogan, porque un presidente ya autoritario ahora tiene más razones para perseguir a esa oposición.
que es la preocupación de otras naciones de que se aniquile la oposición y que se convierta en una dictadura, aunque no va a ocurrir. Bueno, el año pasado Turquía tuvo elecciones generales que fueron primero en junio. En esas elecciones, por primera vez, luego del año 2002, el partido AKP no logró una mayoría absoluta en el Parlamento y la repitió 3 meses después, en las cuales sí recuperó su mayoría absoluta. Y hay quienes han querido decir que para llegar a eso tuvo que recurrir a hechos violentos que de alguna manera hiciera ver a la gente que este era el partido que era el guardián de la paz en Turquía y que así pudiera consolidar su poder. Entonces ya ahí había aumentado ese afán de concentración de poderes y en estos momentos, si quizá no cae en dictadura, porque es un gobierno que fue electo en una competencia libre, viciada si se quiere, pero libre, de alguna manera le abre las puertas para impulsar reformas que pudieran quizá no aniquilar a la oposición, pero entrar en un régimen donde se dificulte aún más el competir contra este partido. Ya él está del 2002, ¿verdad?, en el poder. Sí, pero hay que hacer la clarificación. El AKP llega al poder en el 2002 y luego en el 2003 asume Erdogan, porque él primero no era el primer ministro, era el ministro Menachim. Entonces en el 2013 él asume como primer ministro, porque la presidencia de Turquía no tenía poderes, si se quiere, más allá de lo ceremonial, pero entonces en el año 2014 él deja la primera magistratura para asumir esta presidencia, que se supone es ceremonial, que se supone que es algo, si se quiere, decorativo. Pero que ya tiene poderes. Pero reforma y ahora le establece más poderes. Y lo que se está pensando que pudiera pasar ahora es el establecer aún más poderes. Esto es similar, pero con sus diferencias, claro, culturales, a lo que en un momento hizo el actual presidente Vladimir Putin de Rusia, un gran enemigo de Erdogan, por más que se parecen, grandes enemigos, que en un momento él dejó la presidencia para asumir la primera magistratura y luego volver a la presidencia. Mientras él fue primer ministro, fortaleció los poderes del primer ministro antes de volver a ser presidente. Que de hecho, en el mes de septiembre serán las elecciones rusas. ¿Y quién va de nuevo? ¿Medvedev? Bueno, porque se alternan. Bueno, Medvedev va para primer ministro y entonces después será Putin que se quedará. Pero qué bueno que mencionas a Medvedev, porque a mí siempre me ha parecido peculiar cómo hay tantos observadores occidentales que dicen que el bueno es Medvedev y que el malo es Putin. Ay. Y eso es, a mí me parece, es un análisis legítimo, pero no me parece que sea válido, tomando en cuenta que Medvedev él es incondicional de Putin, entonces no puede ser que él sea el bueno cuando es presidente si el que manda es Putin, pero bueno, eso es lo que pasa es que a veces el bueno o el malo depende de cómo tú te ubiques. Sí. Eso depende mucho. Sí. No es fácil. Bueno, agradecer a Yaxel Román por la participación. Lamentablemente no pudimos debatir del racismo en los Estados Unidos y estos disparos. Eso sigue. Bueno, habrá pero tiempo. Lo trataremos en otro lugar, en otro momento y en otra ocasión ya. Sí, pero esperamos que la próxima vez que esté aquí en el programa, que tratemos ese tema, sea no porque haya otro de esos episodios que tristemente se han vuelto ya también cotidianos. Sino por debatirlo. Sí, por debatirlo. Agradecer a Yaxel Román, analista internacional invitado en este programa Cerrando la Noche, y a ustedes agradecerle también la sintonía y el favor de su atención. Un servidor, Giovanni Almonte, Junior Espinosa, le deseamos feliz resto de la noche y hasta mañana.